Entre los temas principales del día de hoy, que son prácticamente todos, ¿cierto? En este caso vamos a mirar los operadores que maneja toda la parte de programación. Pues son aplicados y son utilizados y vistos en la parte de algoritmia, pero se aplican totalmente a todos los lenguajes de programación. Y pues son definiciones que quiero que queden totalmente definidas y claras con ustedes, porque cuando empecemos a ver programación, sencillamente yo voy a hacer referencia a esto y pues usted tiene que saber de qué le estoy hablando. O que cuando yo haga una retroalimentación, pues usted diga, oye, así yo ese tema ya lo vi con el profe Eduardo y sencillamente pues ya sé de qué me está hablando. Bien, entonces vamos a hablar primero sobre los operadores aritméticos y alfanuméricos que se utilizan en programación en la gran mayoría de los lenguajes de programación, porque no en todos funciona de esa manera. Entonces, ¿aquí qué dice? Son símbolos que sirven para manipular datos. Los operadores y las operaciones se pueden realizar con ellos y se clasifican de la siguiente manera, ¿cierto? Entonces, mire lo que es tan importante, que los datos que yo tenga o la información que yo tenga a la mano puede ser manipulada, ¿cierto? Y puede ser también, digamos que, mostrada de manera diferente según los operadores que yo tenga. En este caso, pues los aritméticos y los alfanuméricos. Los operadores aritméticos, posibilitan las operaciones entre dos datos numéricos y dan como resultado un valor numérico. Ejemplo, utilizamos la potencia, el producto que es la multiplicación, la división, la suma, la resta y la asignación. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la parte aritmética estamos hablando de los operadores matemáticos que nosotros ya conocemos. Y mire que es muy claro, solamente puedo manipular los datos numéricos con esos operadores y el resultado de esa manipulación será un mismo resultado numérico, porque estoy hablando solamente de números y de valores numéricos. Cuando hablo de los operadores alfanuméricos, dice que me permite operar los datos de tipo de carácter, o sea, o de cadena. Recuerden que cuando yo les comenté en alguna ocasión que cuando estamos hablando de la palabra cadena, estamos hablando de ¿qué? De texto, de escritura. Si yo les digo a ustedes, háganme cualquier ejercicio en cadena de texto, les estoy diciendo que escriban. Es sencillamente eso. Sí, entonces, permite operar con datos de tipo carácter o cadena. La mayoría de los lenguajes de programación admiten el operador más para realizar concatenación, que es unión de caracteres o de cadenas, ¿cierto? Entonces, mire que aquí me está diciendo que el más me puede unir palabras, concatenarlas. Normalmente ese más ustedes lo van a encontrar muchísimo en Java, utilizado en Java y también en Visual. Pero en Java digamos que es bastante normal verlo por ahí, ayudándome a unir cadenas de texto, ¿cierto? Profe, pero es que mire que arriba en el operador aritmético también está el más. Claro, si yo coloco el más en medio de dos valores, es lo que va a hacer es la operación matemática. Pero si yo le coloco el más en medio de un texto, es lo que va a hacer es unirlo o buscar una unión de palabras. Depende de donde ustedes lo ubiquen, él tiene un trabajo, ¿cierto? Ni Micromundos ni Scratch, que son dos programas, Micromundos ni Scratch tienen esta opción. En Scratch debe utilizarse para concatenar el operador ampersand, ¿sí? O sea, esa I de I compañía que ustedes normalmente han visto en algún lado, ¿cierto? Se llama ampersand. Entonces ahí está. Pregunta, chicos. ¿Esas dos definiciones están claras? Por favor, me confirman en el chat o por voz. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, gracias. Ahora miremos otros operadores que también vamos a trabajar con ellos. Listo, gracias, Andrea. Operadores relacionales y lógicos. Dice, los operadores relacionales permiten la comparación entre datos del mismo tipo y dan como resultado dos valores posibles, que pueden ser verdadero o falso, ¿cierto? El ejemplo, igual, menor que o mayor que, digamos que son los que más uno logra recordar muchísimas veces. Pero sucede que aquí tengo una tablita que yo quiero que ustedes vean. Es la agrando. Una tablita que ella me muestra otros operadores relacionales, ¿cierto? Entonces aquí tengo el igual, el distinto, que es el operador menor que enfrentado al mayor que. Ellos dos así pegaditos, o al escribirlos, generan una desigualdad. O sea, todo lo contrario al símbolo de arriba.
Entonces, esto es un igual, esto es un no igual, pero se llama distinto. Tengo el menor que, tengo el mayor que, menor o igual a, o que, de pronto, mayor o igual, y este in, que significa una unión de un elemento, pero este in casi digamos que uno no lo ve por ahí, casi no aparece normalmente en ningún lenguaje, entonces puede que sí aparezca, puede que no aparezca, pero es muy raro que él lo vea uno por ahí. Entonces, los principales de relacionales son el igual, el distinto, el mayor, el menor que, o el mayor o igual que, son los más conocidos. ¿Alguien me va a hablar por ahí? Sí. El micrófono abierto, creo. Listos. Bien. Entonces, esos serían los operadores relacionales para que los tengan en cuenta cuando en algún momento los vayamos a utilizar. Aquí tenemos los operadores lógicos. Los operadores lógicos posibilitan la evaluación lógica de dos expresiones de tipo lógico también. Dan como resultado dos valores posibles, verdadero o falso. O sea, igual que los de aquí, tiene que darme un resultado positivo o un resultado negativo, ¿cierto? De esa manera. Y pues me está diciendo que en los ejemplos tenemos el no, la y el o, ¿cierto? Entonces mire que aquí es donde tenemos estas opciones. Tenemos la negación no o not en inglés, tenemos la conjunción y o and en inglés, y tenemos la disyunción o or en inglés, ¿cierto? Y mire cómo está aquí. Entonces tengo el y, que es la conjunción, la o, que es la disyunción, y el no, que es la negación. Y en programación tenemos, estos símbolos. Mira, aquí tengo dos ampersand. En algunos programas, dos ampersand significan la i. En unos programas, dos barritas significan una o. Y en algunos programas, este símbolo de admiración significa no. Ténganlo en cuenta, mis muchachos, para cuando en algún momento lo vayamos a trabajar, ¿cierto? Que toque colocar algún tipo de ellos, entonces ya sabemos de que eso se maneja de alguna manera, como lo debemos, digamos, saber. La idea no es que nos aprendamos esto de golpe el día de hoy, ¿cierto? Porque esto uno lo va teniendo en cuenta y se lo va aprendiendo con el tiempo y con los ejercicios. O sea, en realidad eso no va a ser de un día para otro que uno se lo va a aprender, pero sí digamos que va a ser fácil o tener presente que con el tiempo uno empieza ya a dominarlo. Esto simplemente pues les estoy comentando para que lo tengan en cuenta. ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien, ya habiendo hablado de los cuatro tipos de operadores que son los más importantes, porque pueden haber muchísimos más, porque es que el mundo de la programación es gigante, y uno muchas veces utiliza solamente una partecita, como también a veces tiene la oportunidad de utilizar casi todo. Pues el ideal es utilizar todo pues para no conocer muchas cosas más. En el caso de esos mismos operadores, ellos tienen un orden de ejecución. Aquí lo llaman orden de evaluación de los operadores. Los computadores ejecutan los operadores en un orden predeterminado. El siguiente es el orden o jerarquía, perdón, para ejecutar los operadores. O sea que cuando usted genera un código en un programa donde existen ese tipo de operadores, dependiendo de la forma como usted los escriba, ellos se van a ejecutar, ¿sí? Y normalmente ese orden usted lo da utilizando paréntesis. Si recuerden que si yo coloco paréntesis, él tiene que destruirlos y para poderlos destruir, tiene que de manera obligatoria utilizar un orden según la forma como los vaya destruyendo o los vaya quitando. Pero si usted no utiliza paréntesis para nada, pues entonces ellos sencillamente utilizan su orden jerárquico de esa manera. Entonces, lo primero que ejecuta un código, como dice acá, son los paréntesis. ¿Sí? Va rompiendo los paréntesis de adentro hacia afuera, y esa es la forma como él hace las operaciones. Los segundos elementos que él ejecuta son los números negativos, o todo lo que tenga signo menos, que él encuentre por ahí, lo va a ejecutar. Tercero, ejecuta potencias y raíces, y ejecuta productos y divisiones. ¿Sí? Eso es lo que hace. Cuarto, sigue con las restas, con las sumas y las restas. Quinto, ejecuta concatenaciones. Sexto, utiliza los operadores relacionales. Séptimo, utiliza el operador no. Octavo, utiliza el operador y.
y noveno utiliza el operador O. Ese es el orden en el cual él usaría o ejecutaría los operadores si usted no le da un orden lógico utilizando paréntesis. Recuerden que cuando veíamos Excel por ahí en algún lado, nos dábamos cuenta que si usted coloca paréntesis, el primero ejecuta las operaciones de los paréntesis y de ahí hacia afuera va dando resultados hasta que llega al resultado final. Aquí sería exactamente lo mismo, pero esperemos que nos lo encontremos por ahí en algún ejercicio para poderlo utilizar. Entonces, tengan en cuenta que hay un orden de ejecución de tareas según la forma o el tipo de operador que tenemos acá. Listos. Entonces, digamos que ese era el tema de los operadores. Entonces, tenemos operadores aritméticos, tenemos operadores alfanuméricos, tenemos operadores relacionales y tenemos operadores lógicos. Más adelante miraremos cómo se puede ejecutar todo eso. Ahora miremos un tema bastante importante para todos nosotros, el tema de las variables, que será el pan de cada día en programación, porque programación utiliza variables en todo momento, y pues menos mal que las utiliza porque eso hace que nuestra tarea sea más fácil. No existieran variables, me pongo a pensar a veces, no sé cómo podría uno dar órdenes de manera diferente y que el programa no se enredara, pero las variables nos ayudan muchísimo. Dice aquí, para poder utilizar algoritmos con diferentes conjuntos de datos iniciales, se debe establecer una independencia clara entre los datos iniciales de un problema y la estructura de su solución. Esto se logra mediante la utilización de variables, cantidades que se suelen denotar en letras o ese mismo nombre se llama identificador, y se puede tomar cualquier valor de un intervalo de valores posibles. ¿Qué quiere decir esta primera partecita? Que cuando yo estoy programando, gracias a las variables, yo puedo almacenar diferente información en cada una de ellas y ejecutar esa información o utilizar esa información para hacer otro tipo de actividades. Entonces recuerden que una variable es una palabra donde yo puedo almacenar un dato que se puede utilizar de pronto una vez y ya después ya no más, o puedo utilizar un dato que se queda ahí, digamos que metido para siempre. Cada vez que lo utilice, pues simplemente llamo la variable y después se va a ejecutar. Entonces recuerden que las variables son palabritas especiales que el programador crea para utilizar más adelante. En programación, las variables son espacios de trabajo o contenedores reservados para guardar datos, o sea, valores. El valor de una variable puede cambiar en algún paso del algoritmo o permanecer invariable. Por lo tanto, el valor que contiene una variable es el último dato asignado a esta. Preguntas, chicos. ¿Qué hay acá? Estos. Voy a abrir aquí Word porque necesito mostrarles algo, porque quiero que eso quede totalmente claro para ustedes. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, si miramos aquí mi diapositiva, mire que aquí tengo un ejemplo de lo que son de pronto la utilización de variables. ¿Sí? Entonces, una variable, ¿cómo está compuesta? Tiene que tener un tipo de dato, o sea, el tipo de información que me va a recibir. En este caso me dice que la variable 1, ese es el nombre de la variable que el programador le debió haber inventado. La variable 1 es de tipo int. ¿Qué significa tipo int, chicos? ¿Quién se acuerda de eso? Que son enteros. Que es un entero, muy bien. O sea que esta variable solamente me va a recibir valores de números enteros. int, así en minúscula como lo ven, significa que esta variable solamente me va a trabajar con números enteros. Si usted le coloca un número decimal, si le coloca un texto, pues le va a botar error. No se va a ejecutar y pues va a botar error siempre que usted la vaya a trabajar con la propiedad que no le dio. Cuando yo utilizo variables de tipo float, ¿qué significa, chicos? Decimal. Decimales. O sea que me va a trabajar solamente números que tengan decimales. Aunque mire que aquí el ejemplo
dice que yo puedo combinar enteros con decimales. Y lo mismo va a suceder con esta otra variable que ustedes de pronto no habían visto, que se llama double. Esta variable también utiliza lo mismo, mira, son igualiticas. Solamente que pues este double en algunos programas, digamos, es más utilizado que el propio float. Pero toca distinguir cuál de los dos programas o cuál programa me trabaja mejor con double o me trabaja mejor con float. La gran mayoría trabajan con float. Por esa razón, casi que el double es muy raro que uno lo vea por ahí en alguna parte. Es muy raro que uno lo vea por ahí en alguna parte, pero sí se ve. Porque el float le quita todo el trabajo, porque prácticamente hace lo mismo. ¿Listos? Ténganlo en cuenta. ¿Qué es una variable de tipo char, chicos? Alguien que me diga para qué sirve una variable de tipo char. ¿Quién se acuerda? ¿O ha leído eso? Pues no sé, profe, yo creo que es texto, o sea, texto y números, no sé, profe. Solo texto. Solo texto y los números que tú escribas los reconoce como texto. Sí, ¿Vale? así como en el MySQL había una que se llamaba varchar y Varchar. Ah, aceptaba sí, señor. símbolos y letras. Ah, listo. Entonces analizaste la información por ese lado. Listo, muy bien. Sí, señor, tienes razón. En este caso, char es solamente para texto, pero los números que tú incluyas ahí no los va a utilizar como números, sino los sigue leyendo como texto, ¿vale? O sea que si tú colocas un número 12, él lo lee como el 12, pero no te va a servir para ninguna operación matemática, ¿sí? Porque lo está leyendo como tipo texto, char, ¿cierto? Aunque hay algunos que se llaman string, que también es lo mismo, ¿no? Pero ya te que les hablo de eso. Y la última, la que se llama bol, la que se llama bol, ¿cómo sería, chicos? Yo creo que esa no la conocen mucho. Cuando hablamos de bol o de una variable de tipo de dato bol, significa un tipo de dato booleano. ¿Booleano qué significa? Que solamente tiene dos valores, falso o verdadero. Solamente maneja esas dos cosas. Entonces, cuando ustedes les digan, venga, esa variable que vamos a crear ahí, esa es de tipo booleano. Entonces, uno ya sabe que le están diciendo que esa variable va a trabajar solamente con dos respuestas. Falso, verdadero, positivo, negativo, 1 o 0. Bueno, ese tipo de respuestas de esa manera. Entonces, ¿para qué estoy colocando? ¿Para qué les mostré esto? Para lo siguiente. Porque, digamos, como lo está mostrando aquí el ejemplo, mire, esto que tengo acá es una programación, es un logo no, sino es una imagen de C++. Esto es de C++. Entonces, mire lo que yo voy a hacer acá. Voy a imitarlo. Digamos que voy a colocar aquí voy a colocar aquí lo que es la función principal de C++. Debe arrancar siempre así. Siempre debe arrancar así. Perdón, aquí yo corrijo esto porque la M tiene que ir minúscula. Que parece que Word me la coloca en mayúscula. Entonces, siempre que ustedes van a arrancar C++, ¿sí? En este caso que es mi ejemplo, colocan la función principal que se llama main, ¿sí? Y la dejan así vacía, así como está, no tiene ningún lío. Y le deben colocar se me perdió aquí, una llavecita de este estilo, ¿no? Un corchete. Entonces, este corchete está dando la posibilidad de abrir ya código. O sea, voy a utilizar la función main, que es la principal, y ya abriendo este corchete me está diciendo que ya puedo empezar a colocar código. Le doy un enter y aquí voy a colocar aquí int. Int, que significa número entero. Entonces, para entero voy a colocar de pronto eh, calificación 1, coma, calificación 2, coma, calificación 3, y listo, no voy a colocar más calificaciones. Calificación 1, calificación 3. Listos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Acabo de crear tres variables, una llamada calificación 1, una llamada calificación 2, una calificación 3. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo, chicos? Entero. Y cierro la línea con un punto y coma, ¿cierto? Aquí puedo crear de pronto otro tipo de ¿qué? De variable, una variable de tipo char, ¿sí? De tipo char, y voy a colocar aquí nombre, perdón,
nombre estudiante. Nombre estudiante, solamente voy a colocar eso, ¿cierto? Nombre estudiante. De pronto yo podría crear otra, si el programa en la versión me lo recibe, una que se llame así, string. Y voy a colocar nombre del docente. ¿Sí? Entonces, qué estoy mostrando acá? Que yo puedo utilizar la variable char de tipo char para texto y en algunos casos puedo utilizar también la, el tipo de variable string, que también es para lo mismo. Solamente que aquí sí hay que aclarar algo. Algunos programas le leen o le reconocen char para texto, ¿sí? Otros no. Entonces, el que no le reconozca char para texto es porque utiliza el string, ¿sí? O viceversa. Que es que estoy en un programa y quiero escribir una palabra, le coloco string y me bota error. Muy posiblemente porque ese programa no le lee string, sino le lee char. Ténganlo en cuenta eso, ¿vale? Entonces, digamos que eso es importantísimo. Puedo crear otro tipo de variable que se puede llamar otra vez entero, ¿cierto? Entero, int, pero ¿qué pasa? Yo puedo colocar aquí entero y la variable se va a llamar promedio, y la cierro. Pero no hay necesidad de hacer esto. ¿Por qué? Porque yo ya tengo aquí unas que son de tipo entero. Entonces, yo podría pararme aquí al final, colocar una coma y escribir promedio. Y mire, estoy colocando otra variable de tipo entero que se va a llamar promedio y me evito hacer esto. O sea, me sobra de esa manera. ¿Sí? Y ya pues digamos que esa es la forma como yo puedo crear variables. En este caso, pues el ejemplo es de un entero, de un texto y de otro texto. Sí, digamos que se maneja de esa manera. ¿Cierto? De pronto necesito un float, pero entonces, ¿qué pasaría? O es float o es entero. Alguna de las dos, porque a veces, digamos, en programación me toca definir eso de esa manera. Julián me está preguntando, ¿string? String significa que es texto también, Julián, como si fuese un char. Char es texto, string también es texto. Solamente pues que lo nombre para que lo tengan en cuenta, porque algunos programas no lo utilizan de esa manera. Profe, digamos, para que acepte, digamos, una arroba. Una arroba es texto. Es como un símbolo, o sea, o como un guión también. Pues normalmente el arroba es utilizado como un texto, pero es que también depende para qué tú lo vayas a utilizar. ¿Sí me entiendes? Porque si tú lo vas a utilizar de pronto en algo matemático, pues tocaría mirar también cómo son las condiciones de uso según el lenguaje de programación. Pero en la parte de matemática, pues no recuerdo mucho haberlo utilizado, el arroba, pero sí de pronto más en algún dato de texto, sí. Entonces siempre se tiene que ir como char o como string. ¿Vale? Listo, profe. Pregunta, chicos. ¿Queda claro eso? ¿Cómo es que inicialmente, teniendo como ejemplo el C++, se crean estas variables? Esto que acabo de hacer, mis muchachos, esto que acabo de hacer, que se llama crear variables, tiene un nombre especial. ¿Alguien lo conoce? Esto que acabo de hacer es crear variables. Mire, creé 4 variables con estos nombres de tipo entero, creé una variable de tipo texto, otra variable de tipo texto, y pude haber creado más. Esa creación de variables, ¿qué nombre técnico tiene? ¿Quién recuerda cómo se llama eso? Concatenación. No, concatenación es una ejecución de código para unir texto. Eso lo vamos a ir aclarando con el tiempo. Yo sé que después les va a quedar bien clarito. Esto que acabo de hacer, mis muchachos, esto que acabo de hacer se llama declaración de variables o declarar variables. La palabra declarar en programación significa crear, ¿cierto? Entonces acabo de declarar la variable calificación 1, declaré la variable calificación 2, declaré la variable calificación 3 y declaré la variable promedio como tipo entero, ¿sí? Que es como si yo hubiese dicho, acabo de crear esta y esta, pero de tipo entero, ¿cierto? Acabo de declarar la variable nombre estudiante de tipo char. Acabo de declarar la variable nombre docente de tipo string. O acabo de crear nombre estudiante tipo char, o acabo de crear nombre docente tipo string.
Eso significa. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque sucede que hay libros y hay algunas guías que le dicen, declare primero las variables. Y si uno no sabe de qué están hablando, ¿cómo así que declare las variables? No sé, no tengo ni idea de, a qué hace referencia. Ah, bueno, aquí ya sabemos que la palabra declarar en programación significa crear. ¿Listos, mis chicos? Que quede claro eso. Muy técnica, ¿cierto? ¿Qué tal el tema? ¿Está muy técnico? ¿Está muy enredado? ¿Qué me dicen? Un poquito, pero bien. Pero como chévere, ¿cierto? Sí, señor. Como chévere para tener en cuenta más adelante. Bueno, aquí vamos a mirar que son constantes, ¿no? Entonces, habíamos hablado que las variables, ¿qué hacen? Pues las variables, pues lo que van a hacer es guardar un dato para utilizarlo después. Por ejemplo, yo voy a utilizar la variable calificación 1 para guardar en ella la nota de un estudiante, la primera nota de un estudiante, la variable 2 para guardar la segunda nota de ese mismo estudiante, la calificación 3 para guardar la tercera nota de ese estudiante, ¿cierto? Y con esos 3 datos que acabo de guardar, voy a generar una operación matemática dentro de la variable promedio y me va a dar la nota final de ese estudiante. Cuando yo ejecute, me bota el dato y esto queda limpio de nuevo para recibir las notas de otro estudiante, ¿sí? Para recibir las notas de otra persona y pues así seguir con el cálculo de cada uno de ellos, exactamente como lo hace una calculadora. Me recibe datos, me bota un resultado, después me toca ¿qué? Limpiar o quitar ese dato y arranco con otro. Eso es lo que hacen las variables en este caso. Entonces, almacenan información. Aquí me va a almacenar el nombre de un estudiante para cuando lo vaya yo a usar. Aquí me va a almacenar el nombre del docente que yo escriba para cuando lo vaya a usar. Entonces, eso es lo que hacen las variables, guardar información. Las constantes hacen exactamente lo mismo, solamente que ellas no se limpian, ellas no esperan que uno vaya y les cambie el dato en todo momento, no. Si usted a una constante le colocó un valor, ese valor queda definido, ella queda con ese valor siempre. Y es exactamente lo que aparece de pronto aquí. Que por ejemplo aquí crearon varias variables, aquí hay varias variables, pero todas se ven de tipo constante, porque la variable número 1 es igual a 1. Pues esa variable es una constante porque siempre va a valer 1. La variable 2 siempre va a valer A. La variable 3 siempre va a valer 13.5. La variable 4 siempre va a valer 11.3. Y la variable booleana siempre va a valer true, porque pues mire, a todos les colocaron igual y le colocaron un dato. Entonces esas son constantes. Eso es una constante, nunca va a cambiar. Mientras que las que yo acabo de hacer aquí, mire que ninguna tiene el igual. Ninguna tiene el igual, o sea que ellas son libres de recibir información y de irla cambiando cada vez de que yo quiera. Entonces, son variables libres o variables, ¿no? Que así lo llaman de esa manera. Las constantes guardan información y la mantienen ahí hasta que uno de pronto vaya ahí y en algún momento las cambie, pero normalmente no se hace, ¿no? Las constantes se crean de la misma forma que las variables y consisten en datos que, luego de ser asignados, no cambian en ninguna instrucción del algoritmo. Puede contener constantes matemáticas como pi, ¿cierto? ¿Alguien recuerda cuánto es el valor de pi? Creo que es 3,1416. Sí, señor. Ese valor tú lo puedes cambiar cuando quieras. O sea, el valor de pi tú lo puedes modificar cuando quieras o siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Entonces, como siempre es el mismo, significa que es una ¿qué? Una constante. Eso es el mejor ejemplo de esa manera. Siempre que le dicen a uno utilice la función pi, pues uno sabe muy bien a qué tipo de valor se refiere, ¿cierto? Porque solamente hay un pi o un valor de ese estilo. No hay dos, no hay tres. Entonces, ese es un valor constante. Y entonces yo podría crear una variable que se llame de pronto, hagámoslo acá, mire. Yo podría crear una variable que se llame de tipo float, ¿cierto? Y esa variable se va a llamar valor pi. Sí, así se va a llamar. Valor pi. Que va a ser igual, eso nunca lo dejo tan pegado. Que va a ser igual a, ahí está. Pues mire que cuando yo vaya a utilizar de pronto en mi programa ese tipo de dato, porque lo voy a necesitar, pues simplemente es colocar valor pi, ¿cierto? Que aquí ya le asigné un valor exacto. Entonces, esta variable de tipo flotante, ¿por qué me tocó colocarla flotante? Porque mire que tiene decimales, ¿no?
la coloco de tipo flotante, entonces cuando yo la use, ¿qué pasa? Que él va a utilizar el valor que tiene por dentro para ejecutar alguna operación. Entonces digamos que yo lo podría manejar de esa manera. Eso sería una constante que se maneja. Las variables y constantes, además de tener nombres, o sea, un identificador, para poder referirnos a ellas en los procedimientos, también guardan un valor en su interior. Y aquí, pues, digamos que nos colocan algunos ejemplos, ¿no? Yo puedo crear una variable que siempre se llame, que siempre tenga guardado en su interior el apellido López. Una variable saldo que siempre tenga en su interior el valor 20.000. Una variable que se llame tamaño, que siempre va a tener el valor 8.5, o una variable que se llama triángulo, con un almacenamiento sí. Pues digamos que son valores que nunca van a cambiar. Digamos que eso es fundamental. Los contadores, que ya es otro tipo de sentencia, no hablemos ya, digamos o no pensemos que esto ya es una variable, no. En realidad este contador ya es más un método que se utiliza en programación, ¿sí? Pensemos que las variables son solamente las variables y las constantes, podrían ser. O sea, algo que netamente sea solamente esto. Ese tipo de ejemplo que les di. Hablemos de que las variables son solamente esto en su gran cantidad de presentaciones. Ya cuando hablo de contadores, ya estoy hablando de un método de ejecución muy diferente a lo anterior. ¿Por qué? Porque un contador es una función o una sentencia que usted puede utilizar dentro del código de programación. En este caso dice, los contadores se implementan con una estructura de programación de la siguiente manera. Por ejemplo, colocaron aquí A es igual a A más 1, que consiste en almacenar en una variable A el valor de ella misma más el valor de una constante 1. Es muy útil para utilizar es muy útil para controlar el número de veces que se debe ejecutar un grupo de interacciones. Y el ejemplo es este, mis muchachos, aquí, el for. Este for es un contador. ¿Para qué me sirve el for? Me sirve para cuando usted le va a dar la orden a un programa de cuántas veces se tiene que repetir en algún momento. Por ejemplo, aquí me dice que esa variable va a tener un nombre que se llama i, y normalmente siempre le colocamos i, donde i arranca en 0, ¿sí? Donde i arranca en 0, y esa misma i debe terminar en un número menor a 10. O sea que esto me está diciendo que i arranca en 0, pero el número menor a 10, ¿cuál sería, chicos? Un número menor a 10. 9. El 9. O sea que aquí arranca en 0 y solamente llega hasta 9, ¿sí? Porque dice que es menor a 10. Y cuando tiene esta i con estos dos signos más, que los ven ahí, mire. Aquí, mire, está ahí con el signo más, significa que usted le está dando una orden de que ejecute una repetición, pero incrementándose de 0. Entonces arrancaría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y arranca otra vez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se aumenta, o sea que es un contador que tiene la orden de un rango de 0 a 10, de 0 a menos 10, ¿cierto? Y con incrementos. Si yo coloco la i con dos signos menos, hace exactamente lo mismo, pero se devuelve, ¿sí? Arrancaría 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0, 9, 8, 7, 6, ¿sí? Entonces no sería un incremento, no sería un contador para incrementos, sino sería un contador para ¿qué palabra utilizaríamos ahí? Para decrecer, ¿no? Para decrecer, o sea, aquí aumenta, pero si le coloco dos signos menos, empieza a decrecer, o sea, a echar para atrás. Entonces, digamos que esa sería una de las tantas cositas que podemos tener en cuenta para más adelante, cuando estemos viendo programación. Sí, vamos a utilizar un for, muy posiblemente en la próxima clase, vamos a mirar un ejemplo de for, para que miremos qué es un contador. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? ¿Estamos bien o no? Sí, señor. Esta diapositiva que yo tengo acá, yo creo que ya como que la habíamos visto en alguna parte, ¿cierto? Analícenla. Miren la información que ya tiene. ¿Ya lo habíamos visto en alguna clase? Creo ¿Sí que la no. reconocen? ¿Creen que no? Bueno, listo, bien. Voy a nombrarlo para ver si de pronto sí o no.
¿Qué sucede con los identificadores? Identificadores es el nombre que se le da al nombre de las variables. Pues yo le puedo estar diciendo, mire, créeme una variable con el identificador promedio, ¿cierto? Puedo estarle diciendo lo mismo, pero en otras palabras. Créeme una variable que tenga como nombre promedio. O sea, si yo le digo que me cree una variable con nombre promedio o con identificador promedio, es exactamente lo mismo. O sea, que no se vayan a enredar, ¿qué significa un identificador? Identificador es la palabra con la cual uno reconoce, o el nombre con el cual uno reconoce una variable. Los identificadores son nombres que se dan a los elementos utilizados para resolver un problema y poder diferenciar unos de otros. Al asignar nombres o identificadores a las variables, constantes y procedimientos, se debe tener en cuenta algunas reglas. Esas reglas que voy a leer aquí, y creo que es algo que ya en alguna clase les había hablado yo, creo. Sí, dime. Profe, pues por ejemplo, pues con el profe de diseño web, pues sí habíamos visto los identificadores, pero digamos era, digamos, para una imagen, para, digamos, una imagen de la página. Digamos, Sí. uno le ponía el identificador y solamente esa imagen se modificaba. O sea, Para pues para llamarla, que sea diferente a los demás pero identificadores. tú le colocas el identificador ¿para qué? Para que ella apareciera en la página, para que la reconociera. ¿Sí? No, para que ya en el CS, que es Sí, lo de estilos, sí, sí, se sí. pudiera modificar solo la imagen y que, Ah, digamos, sí, no todas las imágenes se modificaran igual, sino solo esa. solo esa. Sí, claro. Entonces Entonces, le estaban colocando un nombre exclusivo a esa imagen para que en el momento de manipularla solamente se afectara a ella y no las demás. sí, ¿Cierto que sí? Sí, señor, sí, señor. Eso. Muy bien, gracias por el ejemplo, porque eso es. Sencillamente eso es, colocarle un identificador o un nombre que lo haga exclusivo, que lo haga único y que al hacer un cambio o una asignación o algo, solamente afecte a ese que están hablando, ¿sí? A ese que se está nombrando. Bien. Entonces aquí, ¿qué dice? Que como voy a crear o como ustedes van a crear de ahora en adelante variables, entonces ustedes técnicamente y como ingenieros deben tener en cuenta algo supremamente importante, que es que esas variables, los nombres deben crearse bajo ciertas reglas, no como caiga, ¿sí? Sencillamente a ustedes en una entrevista de trabajo o alguna cosa, simplemente con hacerles ciertas preguntitas básicas sobre programación, se van a dar cuenta si saben del tema o no, ¿cierto? En este caso, miren, lo primero que hice aquí, los nombres pueden estar formados por una combinación de letras y números, y colocan ejemplos. Saldo mes, ¿sí? Donde miren que la primera palabra, este nombre está compuesto por dos palabras, por la palabra saldo y por la palabra mes. Siempre la primera letra debe ir en minúscula, siempre. Y la primera letra de la siguiente palabra que está combinando debe ir en mayúscula y sin espacios. Entonces, esta es una variable que se llama saldo mes, compuesta por dos palabras, donde la primera arranca en minúscula y la segunda, su primer letra es mayúscula para hacer diferencia a ellas dos. Aquí esta se llama salario, no tengo lío porque pues es una sola palabra, arranca en minúscula siempre. Combinación de letras con números, fecha 2, mire, fecha, inició con minúscula y el 2 pegadito ahí sin ningún lío. Base triángulo, mire, igual, la palabra base con minúsculas y la palabra triángulo que va pegadita con la T mayúscula para armar diferencia entre ellas dos. Digamos que es una norma, ¿no? No significa que el programa no les vaya a funcionar si usted no hace eso, ¿no? El programa les va a funcionar si usted le coloca aquí mayúscula y lo hace de manera diferente, pero no estaría utilizando las normas internacionales de escritura de variables. Entonces, es importante eso. Entonces, esta es la forma correcta de escribir el nombre de las variables. Mire que yo lo hice aquí. Mire, yo coloqué calificación con C minúscula. Todas arrancan con C minúscula y van pegadas con un número que me ayuda a identificarlo. La palabra promedio va solita, con minúscula. Nombre estudiante, mire, palabra compuesta por dos palabras. Nombre y estudiante. Nombre arranca en minúscula y la palabra estudiante con mayúscula. Al igual que aquí, nombre docente, el mismo estilo, ¿no? Y el tipo no significa nada. Lo que significa aquí es el nombre como lo escribamos. Entonces, eso es lo que quiero que vean. El primer carácter de un nombre debe ser una letra. O sea que siempre usted debe arrancar o comenzar el nombre de una variable con una letra. Nunca lo coloque con números.
¿cierto? Es que mi variable se va a llamar uno nombre estudiante. No, tiene que ser nombre estudiante, pero no coloque nunca un número al inicio. Es una regla general. 3. La mayoría de los lenguajes de programación diferencian las mayúsculas de las minúsculas, o sea que lo deben tener en cuenta. ¿Sí? La mayoría de los lenguajes de programación diferencian las mayúsculas de las minúsculas. Entonces, si usted escribe aquí base triángulo con T mayúscula, y por allá en otro lado lo está nombrando como base triángulo, pero la T minúscula, muy posiblemente no le va a ejecutar. ¿Por qué? Porque hay diferencia en la forma como lo escribió. Entonces, es para que lo asumamos de que se debe escribir perfectamente. Los nombres deben ser mnemotécnicos. ¿Qué quiere decir eso? Que con solo leerlos se puede entender qué información contienen adentro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este es un nombre mnemotécnico, ¿cierto? Con solo leer esta palabra, chicos, ¿qué significa o qué información tendrá por dentro? ¿Mm? El nombre del estudiante. Exacto. ¿Qué significa esta palabra calificación 2? ¿Qué información debe tener ahí de pronto por dentro? La nota 2 que se saca. Sí, una segunda nota. Exacto. Entonces, que con solo leer el nombre de la variable, la persona sepa o se le dé una idea de qué información tiene por dentro. Eso significa mnemotécnico. ¿Vale? Es conveniente utilizar una sola palabra para nombrar páginas, controles o variables. Sí, que tratemos de utilizar solamente una palabra. En lo posible. Si no, pues ni modos, ¿cierto? Porque yo no puedo colocar nombre. ¿Pero nombre de quién? ¿Del estudiante o del profesor? Ah, nombre estudiante. Pues me toca por obligación colocar nombre estudiante. Nombre. ¿Pero nombre de quién? ¿Del estudiante o del docente? Ah, no, nombre docente. Ah, listo. Entonces, no puedo colocar nombre, solamente la palabra nombre, porque pues entonces no van a saber de qué me están preguntando. Digita el nombre. ¿Pero de quién? Ah, dijiste el nombre del docente. Ah, listo. Es que el programa, recuerden que el programa no le lee la mente a uno, ni asume la información que uno tiene en la cabeza. No, toca ser muy claro y decirle qué es lo que tiene que hacer. ¿Cierto? Pues ahí está. Sexto, no utilice caracteres reservados. O sea, mire lo que está mostrando acá. O sea, ¿qué son caracteres reservados? Prácticamente todos los que se utilizan en los operadores. Sí, no utilice el más para colocar un nombre, no coloque el mayor que para colocar un nombre, ni el porcentaje, no coloque el símbolo de asterisco ¿para qué? Para referirse al nombre de una variable. No, esos son caracteres que están prohibidos utilizar porque ellos son para operadores matemáticos o para operadores de algún otro tipo. Por eso no se recomienda utilizar ningún tipo de carácter especial para colocar nombres. O sea, nunca van a encontrar ustedes una variable que diga arrobas nombre estudiante o porcentaje arroba docente, porcentaje arroba nombre docente. Sí, no, eso nunca se usa. Sí, porque pues no tiene ningún sentido, ¿no? Tampoco. Se debe tener en cuenta que algunos lenguajes de programación no admiten las tildes. Ah, tengan en cuenta eso. Algunos lenguajes de programación les permiten a ustedes utilizar el acento, otros no. ¿Sí? Por ejemplo, C++ no deja. En la gran mayoría de los casos, C++ no reconoce las palabras con tilde. ¿Sí? Y bota por ahí un carácter diferente que uno no entiende. Mientras que Java y Visual Studio sí. Ellos sí reconocen las palabras con tilde. No tienen lío. Séptimo, no utilice palabras reservadas por los lenguajes de programación. O sea, que cuando usted conozca cuáles son los comandos principales y las funciones principales de un lenguaje de programación, esas palabras no se pueden utilizar para crear variables, ¿cierto? O sea, yo no puedo utilizar de pronto una palabra exclusiva como private en Visual Studio porque quiero crear una variable que se llame private. No, él le va a botar error de una. Él le va a decir esa palabra está siendo utilizada por un comando o por una sentencia. Busque otra, ¿cierto? Entonces no lo va a dejar utilizarla porque son palabras reservadas. Los nombres de procedimientos, variables y constantes deben empezar con minúscula. Mire lo que le estaba mostrando. Siempre deben empezar con minúscula. Siempre deben empezar con minúscula. Eso me está diciendo aquí la diapositiva. Ejemplo, fecha y suma, ¿cierto? Si es un nombre compuesto por varias palabras,
cada una de las palabras, con excepción de la primera, debe empezar con mayúscula. Ejemplo, fecha inicial, base triángulo, nombre docente, nombre estudiante, ¿cierto? Mire que la segunda empieza con mayúscula y la primera con minúscula. Entonces digamos que esas son las reglas generales para que ustedes cuando vayan a crear variables deben tener en cuenta. Eso, mis muchachos, digamos que hasta ahí digamos que son las reglas generales de cómo crear nombres de variables. Y pues eso en algún ejercicio se va a calificar, ¿cierto? Les voy a decir yo, bueno, me crean tantas variables para hacer tal ejercicio y yo voy calificando y mirando cómo me creo la variable. Si me la creo con el nombre mal, pues pasa la cuchilla y le quita la cabeza al estudiante por no hacer caso. ¿Listos? De esa manera. Listos. Entonces, si se dan cuenta, el tema de hoy es un tema bastante técnico. Y es un tema bastante importante para lo que sigue de aquí en adelante. Aquí vamos a mirar un tema que es muy importante para la clase de hoy especialmente, porque vamos a trabajar en esto. Vamos a trabajar en lo que se llaman diagramas de flujo, ¿sí? En pocas palabras, el diagrama de flujo, antes de leer las definiciones, lo que va a hacer es reemplazar su pseudocódigo, o lo que ustedes hicieron con pseudocódigo, lo va a reemplazar por figuras. O sea que si usted, un ejemplo, si ustedes hicieron el ejercicio de lavarse los dientes, ¿cierto? El pseudocódigo, los pasos de lavarse los dientes, pues sucede que ese mismo ejercicio usted lo puede convertir en símbolos. Pero cada símbolo significa algo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a aprender. ¿Alguno de ustedes ya maneja la parte de diagramas de flujo, chicos? ¿No? No, señor. No, profe. Bueno, bien. Entonces esto también, como les digo, ¿no? Hoy el tema es muy técnico y nos acerca un poquitico más a lo que es nuestro pensamiento de ingeniería y nuestro comportamiento a nivel de las ingenierías de sistemas. Aquí sí. Se conocen con el nombre de técnicas utilizadas para representar esquemáticamente, bien sea la secuencia de instrucciones de un algoritmo o los pasos de un proceso. Ya estoy hablando de qué es un diagrama de flujo. Vuelvo y repito, ¿qué es un diagrama de flujo? Se conocen con el nombre de las técnicas utilizadas para representar esquemáticamente o gráficamente, bien sea la secuencia de instrucciones de un algoritmo o los pasos de un proceso. Esta última se refiere a la posibilidad de facilitar la representación de cantidades considerables de información en un formato gráfico sencillo. Un algoritmo está compuesto por operaciones, decisiones lógicas y ciclos repetitivos que se representan gráficamente por medio de símbolos estandarizados por la norma ISO o por la norma ANSI. La norma ISO es una norma de estandarización europea y la norma ANSI es la norma de estandarización americana. Y nosotros pues tenemos que saber eso, ¿no? La estandarización de símbolos para la elaboración de diagramas de flujo tardó varios años, con el fin de evitar la utilización de símbolos diferentes para representar procesos iguales. La Organización Mundial de Estandarización ISO y el Instituto Nacional Americano de Estandarización ANSI, ¿sí?, estandarizaron los símbolos de mayor aceptación o que mayor aceptación tenían en el año 85 y todavía se siguen utilizando, ¿cierto? O sea, lo que ellos lograron en esa época estandarizar, todavía ya se manejan de la misma manera. Y dice aquí, los siguientes son los principales símbolos para elaborar diagramas. Y aquí tengo, mire chicos. Aquí lo agrando para que lo vean. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de estos símbolos significa algo. Y usted lo debe utilizar de esta manera. Por ejemplo, si miramos este diagrama que tengo yo aquí, mire que arranca con un rombito, o con un rombito no, sino con una elipse, que significa inicio. Y mire que ella misma se repite al final. Entonces, en este caso, yo que estoy analizando, que el mismo símbolo lo puedo utilizar como inicio y el mismo símbolo lo puedo utilizar al final. Pero mire que no se me repite en ninguna parte más, sino solamente ahí está. Y aquí tengo uno que me está haciendo una pregunta, que si sí o que si no, y aquí hay otros que me están dando como órdenes, como que estudie o que resuelva un problema. Entonces, cada uno de ellos significa algo. Y eso es lo que aquí vamos a mirar. Entonces, mire, por ejemplo,
Este símbolo que está aquí, o esta forma que ustedes ven aquí, se llama inicio final. ¿Para qué sirve? Se utiliza para indicar el inicio o el final de un diagrama. Del inicio solo puede salir una línea de flujo y al final solo puede llegar una línea de flujo. O sea, como lo está mostrando acá. Mire, de aquí solamente sale una línea de flujo o un conector de estos, una línea de flujo, y mire, y al final solamente llega una. Mire que aquí en el resto del diagrama, usted puede jugar con muchas líneas, devolviéndose, yéndose para otro lado o alguna cosa, ¿sí? Pero en ellos dos no. Solamente sale una, solamente llega una. Este que parece un rectángulo, pero como inclinado hacia un ladito, hacia la derecha, se llama entrada general, ¿cierto? Entrada y salida de datos de forma general, ¿cierto? En esta guía solo la usaremos como forma de entrada. Entonces, cuando usted utilice este símbolo, ¿cierto? Está dando a entender a la persona que lea el gráfico que está entrando información. Puede estar entrando información por teclado, puede estar entrando información por un escáner, puede estar entrando información al computador por una cámara. ¿Sí me entienden? Entonces, a eso es a lo que se refiere. Entrada de información. Significa esto. Entonces, si usted va a colocar una entrada de una fotografía, entonces usted coloca aquí captura de imagen, pero lo escribe aquí adentro de este símbolo. Entonces, ¿qué significa eso? Que está tomando una fotografía y está entrando esa información ¿a dónde? Al computador. ¿Sí? Cuando utilizamos este que está aquí abajito, que mire que es un rectángulo que tiene en la parte de arriba una línea diagonal, ¿sí? Aquí se ve como pixelado, pero en realidad es una línea recta, diagonal, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que es una orden para que usted ingrese información por teclado, o sea, que escriba, ¿cierto? Entonces usted puede colocar aquí adentro, digite su nombre dentro de este símbolo, digite su nombre, le está diciendo que digite su nombre en el teclado, porque eso significa que es una orden de escribir en el teclado, de esa manera. Cuando tengo este rombo que aparece aquí, ¿este rombo qué significa? Que le está dando a usted la posibilidad de decidir dos caminos, ¿cierto? Este rombito se llama decisión. Indica la comparación de dos datos y dependiendo del resultado lógico, falso o verdadero, se toma una decisión de seguir un camino del diagrama u otro. Mire lo que pasa aquí. Inicio del algoritmo, ¿cierto? Primera orden, estudiar. Después de estudiar, ¿qué sigue? Resolver problemas. Después de resolver problemas, ¿qué pasa? ¿Aprendió? ¿Sí o no? Sí aprendí, listo. Entonces, ¿sí aprendió? Ahí listo, ya terminó. Terminó el objetivo de ese algoritmo, que era que estudiara y aprendiera algo. Pero no aprendió, entonces se devuelve, toma el otro camino, se devuelve y arranca otra vez en estudiar y vuelve y hace el mismo proceso. Estudiar, resolver problemas, aprendió, no, se devuelve. ¿Cierto? Entonces, hasta que esto cambie de respuesta del no al sí, siempre va a mantener el mismo camino. Pero apenas escoja la otra opción, se va por otro lado y termina de esa manera. Eso es lo que significa una decisión. Cuando se está preguntando algo que debe tener una respuesta en algo. Esta formita toda curiosita y está bonita se llama iteración. ¿Iteración qué significa? Indica que una instrucción o grupo de instrucciones se deben ejecutar varias veces. O sea que es aquí cuando usted, dependiendo de la especialidad que tenga esa aplicación o ese código, usted decide que esta operación o que cierta operación se debe repetir varias veces. Entonces, esta figura, cuando alguien la lea o ustedes la lean, quiere decir de que esa tarea que está ahí en ese sitio del código o del diagrama se debe repetir varias veces. Entonces, ténganlo en cuenta, mis muchachos. Esto que aparece aquí como un rectángulo, pero que en la parte de abajo está ondulada, mire, tiene una ondulación, ¿cierto? Significa salida por impresora, ¿cierto? Indica la presentación de uno o varios resultados de forma impresa. O sea que usted, con este símbolo, está diciendo que la información que está manejando se tiene que imprimir en papel. Se tiene que imprimir en papel. O sea, enviar a la impresora para que la imprima. De esa manera. Pregunta, chicos. ¿Cómo vamos ahí? ¿Fácil o difícil? ¿Hay que memorizarlos? ¿Qué me dicen? Están muy callados hoy.
Están demasiado callados hoy. Profe, es como de Sí, ponerle profe, mucho atención al problema. Yo les voy a compartir en su Classroom, en el área de fundamentación, les voy a compartir la presentación de la semana pasada y la de hoy, o sea, esta, ¿vale? Para que lo tengan ahí y puedan trabajar con ella. ¿Listos? Esta es la segunda parte de la simbología. Chicos, para las personas que están llegando ahorita, me tienen que más adelante recordar la asistencia. Recuerden que yo llamé a lista hoy. Yo llamé a lista hoy y si ustedes no me dan sus nombres para su asistencia, pues sencillamente van a quedar por fuera de la clase y me toca reportarlos como inasistentes, ¿vale? Entonces ahorita, cuando estén en el descanso, les coloco la asistencia para que la llenen y me dicen y me comentan de su presencia para que yo los coloque en mi lista. Pero ahorita, para no cortar el tema acá. Aquí tengo la segunda parte de la simbología. Estoy mostrando los símbolos más utilizados, ¿no? Este que es un rectángulo con dos lineecitas por dentro, se llama subrutina, ¿sí? Una subrutina, ¿para qué se usa? Cuando usted está trabajando un diagrama y necesita colocar de pronto una rutina aparte. Por ejemplo, usted va a formatear un computador, usted sabe que mete el CD o la memoria USB y arranca el computador y pues espera que él le dé la orden de idioma y de ese tipo de cosas para arrancar con el formateo. Pero qué pasa chicos cuando usted mete la memoria USB o mete el CD y él no los lee? ¿Qué les toca hacer para que lo pueda leer? ¿Qué toca hacer cuando él no me lee el CD para instalar ¿Limpiarlo, Windows profe? o la USB? Dime. ¿Limpiarlo? No, no propiamente eso. Toca primero Saca. verificar si pues están funcionando pues las entradas del CD y la USB y pues también toca verificar también que la USB esté booteable o si no pues toca bootearla. Bueno, listo, esa Pues si puede ser están una. dañadas pues toca cambiar las Li- entradas y eso, ¿no? Listo, esa puede ser una, listo. ¿Qué otra más utilizada es? Chicos, a ver. Intentarlo varias veces. Bueno, pero si todas las veces no le funcionó, ¿qué tocaría hacer? Entonces, en este caso les recuerdo que si yo coloco el CD en la bandeja de lectura de CDs y arranco el equipo y no pasa nada, o sea, no lee el CD, o lo mismo me está pasando con la memoria USB, pues sucede que es que el computador no está reconociendo ese elemento como el primero que debe leer. Entonces, me toca entrar a la BIOS, me toca entrar a la memoria BIOS e ir y configurar que primero, que cuando arranque me lea la unidad de CD o que cuando arranque me lea primero la USB. Y ahí sí, ¿qué pasa? Ahí sí va a saber que tiene que leerlos y arrancar con la instalación. Entonces me toca crear ¿qué? Me toca crear una subrutina aparte que es entrar a la memoria BIOS e ir y configurar el dispositivo con el cual voy a hacer la instalación. Entonces, ¿qué pasa? Supuestamente era colocar el CD o la USB, darle arranque al equipo e iniciar con la instalación del programa. Pero como no lo hizo, entonces me tocó crear una actividad aparte, al ladito, aparte, que es meterme a la BIOS para poder configurar. Entonces, esa acción que me toca adicionarle para que funcione se llama subrutina. ¿Listos? Entonces, se coloca normalmente al ladito del paso que estoy haciendo, siempre al lado derecho. De esa manera. Entonces, ténganlo en cuenta. El siguiente que es un rectángulo, ¿sí? Ese se llama acción o proceso general. Este es como una orden de haga, ¿cierto? Por ejemplo, acá, mire, estudie, resuelva problemas. Sí, mire, le está dando la orden de que lo haga. Entonces, inicio con el proceso, póngase a estudiar, luego resuelva problemas y ahora sí, ¿aprendió o no aprendió? ¿Cierto? Es lo que está preguntando acá. Entonces, esto es como un orden general de que haga algo, ¿cierto? Y aquí dice, indica una acción o instrucción general que se debe realizar en el computador. Cambios de valores de variables, asignaciones, operaciones aritméticas, etcétera. O sea que aquí se está dando una orden de una actividad que se debe realizar sí o sí, porque pues precisamente queda así de esa manera, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, se coloca siempre la acción que el programa o la persona debe realizar. Este que son dos flechitas se llama flujo.
o conectores. Mucha gente lo llama líneas o conectores, pero bueno, en este caso técnicamente se llama flujo. Indica el seguimiento lógico del diagrama. También indica el sentido de ejecución de las operaciones. Estas flechitas me indican en qué sentido o en qué dirección se está ejecutando el programa o la tarea que ustedes están haciendo. Nunca se deben colocar en forma recta las dos líneas porque generarían como una intersección. Y normalmente intersecciones pues no se manejan. Entonces, esta línea que tiene un arquito acá, que tiene un arco acá, significa que va para el lado derecho, pero que en ningún momento se toca con la otra. O sea, que hace como un puentecito, ¿no? Como un puentecito que la salta y sigue derecho, pero en ningún momento se tocan con esta. O sea, se cruzan, pero no se tocan. Eso significa ese arquito en la que está arriba, ¿vale? Esta que tengo aquí al ladito derecho se llama salida por pantalla. Es muy diferente a la anterior, que es esta, salida impresa. Salida por pantalla significa que la información que usted está dando tiene que ser mostrada en el monitor. La anterior era imprimir en papel, imprimir en impresora, en papel. Esa se llama imprimir o salida de pantalla, que es mostrar la información en el monitor. Y aquí dice instrucción de presentación de mensajes o resultados en pantalla. O sea que esta es muy clara, ¿no? Este círculo se llama conector, ¿cierto? Este me permite conectar dos algoritmos o dos diagramas que se estén haciendo por aparte, pero dentro de un mismo pantallazo, o dentro de una misma hoja, o dentro de una misma página. Solamente pues que por alguna situación no los puedo pegar, no los puedo unir por el momento, pero en algún punto sí se tienen que conectar. Entonces, este símbolo me permite conectar dos diagramas de flujo que estén en la misma hoja. Y el que está abajito hace exactamente lo mismo, pero con dos diagramas de flujo o dos procesos que estén en lugares diferentes. Pues estén en dos programas diferentes, estén en dos hojas diferentes, en dos páginas diferentes. Es muy poco que uno los vea a veces, porque uno siempre trata de que todo quede en uno solo, pero de pronto en algún momento lo pueden ustedes ver por ahí y ya más o menos van a saber qué significa. El diagrama de flujo es una herramienta gráfica valiosa para la representación esquemática de las secuencias de instrucciones de algoritmos o de un proceso de paso a paso. Eso es lo que hace. Entonces, aquí tenemos las reglas para que ustedes puedan elaborar un diagrama de flujo. Una cosa es saber qué es un diagrama de flujo, una cosa es saber cuáles son los símbolos de un diagrama de flujo, y otra cosa es cómo lo debo dibujar, cómo lo voy a hacer. Entonces aquí me está dando los pasos que yo debo utilizar, o las reglas que yo debo utilizar para crear un diagrama. Entonces, cuando ustedes vayan a dibujar un diagrama de flujo, deben tener en cuenta lo siguiente. Le deben poner un encabezado que incluya un título que identifique la función del algoritmo, que le coloquen el nombre del autor y le coloquen la fecha. O sea que el primer paso, ¿qué significa? Que usted debe marcar el algoritmo. ¿Sí? Colóquele un título para saber ese algoritmo qué hace. Colóquele el nombre de la persona que hizo ese gráfico y coloque la fecha en que lo hizo. ¿Sí? ¿Eso queda claro, mis muchachos, el primer paso? ¿Queda claro? Sí, señor. Sí, profe. Deben Sí, profe, sí, señor. Deben marcar el algoritmo con un título, colocarle el nombre de la persona que lo hizo, o sea que en este caso pues va a ser ustedes, y colocarle una fecha de elaboración. Listo. Eso, muy bien. Gracias por contestar. Solo se pueden utilizar símbolos estándar, o sea, solamente puede utilizar de estos que yo acabo de mostrarles. No se invente símbolos porque nadie los va a reconocer y sí va a generar una confusión, ¿cierto? ¿Listos? ¿Qué otra cosita? Los diagramas se deben dibujar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. O sea, se deben dibujar de la parte de arriba de la hoja, bajando, y se deben dibujar de izquierda hacia la derecha. Ese es el orden como se deben realizar. ¿Listo? ¿Qué más dice por acá? La ejecución del programa. Profe, si siempre alguno de empieza... esos pasos no se hace, quedaría mal, por decirlo así. ¿Los qué, perdón? Si alguno de esos pasos no se hace, o sea, si no se cumple esos pasos. Pues lo que pasa es que normalmente uno ya se acostumbra a trabajar de esa manera. O sea, es muy raro
y prácticamente nadie dibujaría de pronto de abajo hacia arriba, porque pues primero que todo se sentiría incómodo, porque no se sentiría, digamos, que está haciendo las cosas en la dirección correcta, y ya mentalmente, pues digamos que uno va a rechazar un proceso diferente al que siempre ha hecho, ¿cierto? Y además la misma comodidad y la misma forma como uno trabaja los pasos, como que le garantizan a uno que siempre es como mejor hacerlo así. Entonces, casi siempre uno nunca obvia un paso porque digamos que le va a hacer falta. Sí, pero si le llega a hacer falta, pues simplemente uno lo analiza y lo agrega. También puede ser. Los diagramas se deben dibujar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. La ejecución del programa siempre empieza desde la parte de arriba del diagrama. Los símbolos de inicio y final deben aparecer solamente una vez. Los símbolos del inicio y el final deben siempre aparecer una sola vez en todo el diagrama. La dirección de flujos se debe representar por medio de flechas, ¿sí? Que fue lo que les mostré. La dirección de cómo se ejecuta el diagrama se debe hacer como con flechas. Todas las líneas de flujo deben llegar a un símbolo o a otra línea. O sea, no pueden ustedes dejar una línea en el aire que no llegue a ninguna parte. No, tiene que llegar a algún lado, ¿cierto? Para saber para dónde es que va y qué es lo que está siguiendo en el diagrama. Una línea de flujo nunca debe cruzarse con otra. Cuando dos líneas de flujo se crucen, una de ellas debe incluir una línea arqueada en el sitio del cruce. O sea, lo que les mostraba aquí. No se pueden cruzar, ¿cierto? Tienen que tener un arquito para mostrar que no se tocan y que sigue derecho. En realidad las reglas son sencillas. Lo más principal es que siempre se dibuja de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿cierto? Y que el programa se ejecuta de la misma forma, desde arriba hacia abajo y hacia la derecha. Eso es lo que es más importante que dice todo este diagrama de flujo. Perdón, acá. Se deben inicializar las variables que utilicen que permitan la asignación de programas mediante una consulta del usuario. ¿Qué pasa aquí? Que cuando ustedes estén utilizando o creando diagramas de flujo, deben nombrar las variables en la parte de arriba. O sea, qué variables estoy utilizando o qué variables voy a crear y cómo las voy a utilizar. O sea, nombrarlas, ¿no? No que, digamos, se obvien porque pues dice, oiga, pero este dato ¿dónde viene? ¿Este dato dónde lo metió? Porque es que no sé dónde salió. Entonces las variables se deben comentar o inicializar. Las bifurcaciones o ciclos se deben dibujar procurando cierta simetría. O sea, que todo lo que usted dibuje tenga un tamaño proporcionado a todo el diagrama, no que haga unas figuras tan grandes y otras demasiado pequeñas que no se alcancen a notar, ¿cierto? Cada rombo de decisión debe tener al menos dos líneas de salida. Cada rombo de decisión debe tener al menos dos líneas de salida. Que una puede ser para el sí o la otra puede ser para el no. Una puede ser para verdadero, otra puede ser para falso. Entonces digamos que pues normalmente se utilizan dos nomás. Sí, mira, como esta. Aquí. Normalmente se utilizan dos nomás. Una para el sí y una para el no. Como se ve aquí. ¿Qué otra me muestran por acá? Perdón, acá. Las acciones y decisiones se deben describir utilizando al menos un número de palabras posible, el menor número de palabras posible, sin que resulte confusas o poco claras. Cuando usted utilice los nombres dentro de cualquier operación, no solamente para esa, sino para todas, trate de que lo que dice adentro de cada figura sea claro. No llenarlo de texto, una pastoral ahí que dé pereza leerlo, no, tratar de hacer un resumen de qué es lo que hace y que quede bien clarito qué es la operación que va a realizar ahí. Eso es lo que significa ese punto. Si el diagrama se vuelve complejo o confuso, es mejor utilizar símbolos conectores para reducir las líneas de flujo. O sea que si usted cree que su diagrama es demasiado largo y demasiado enredado, es bueno que haga un diagramita sencillo al lado, ¿cierto? Que aclare qué es lo que está haciendo y lo conecta con algunos de estos dos conectores. Si usted cree que su diagrama está quedando muy largo, demasiado enredado, entonces es mejor que haga un diagramita al lado que quede un poquitico más claro y lo conecta con esto. Lo conecta en el paso que lo va a utilizar. Todo el diagrama debe ser claro, ordenado y fácil de recorrer. Todo el diagrama debe ser claro, ordenado y fácil de recorrer. O sea, en este caso, que sea entendible, que sea muy fácil de entenderlo.
El diagrama se debe probar recorriéndolo con datos iniciales simples, pruebas de escritorio. O sea que usted el diagrama lo tiene que testear o lo tiene que probar, ¿cierto? Con un ejemplo que usted se invente para algo, en el cual pues para ese ejemplo se cumplan todos los pasos y al fin y al cabo le dé un resultado positivo de lo que usted está haciendo. O sea, hacer pruebas de escritorio, se llama así de esa manera, hacer pruebas de escritorio, de que todos los pasos están, de que no le falta nada, de que no le sobra tampoco algo, y de que al final le da un buen resultado. Esa es la formita como se debe manejar. Y aquí pues tengo un ejemplo, mire, un ejemplo de algo que ustedes ya conocen, que es un pseudocódigo, donde tenemos diferentes pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Donde dice un pseudocódigo de cómo calcular la base de un triángulo rectángulo. Y mire, aquí está en forma de pseudocódigo y aquí está en forma de diagrama de flujo. Mire, entonces para cada paso utilizaron un elemento de esta manera. Entonces, el inicio, con su símbolo de inicio, asignar una variable que es una constante, que se llama div, y esa constante tiene un valor 2. El tercero es que digite la base, que digite y guarde el valor de la base del triángulo. Miren, digítelo. Ahora, que digite la altura del triángulo, ¿cierto? Que lo digite. Entonces, ¿qué pasa? Después de que usted digita estos dos, según la forma como me lo está diciendo aquí el diagrama, ahora, ¿qué pasa? Que hay una orden en la cual usted va a coger el área de ese triángulo, lo va a averiguar. ¿Pero cómo? Multiplicando la base por la altura. Y ya se averiguó ese dato. Ahora, hay otra orden, que esa área que acaba de averiguar, la divida por la constante que está aquí arriba, por div. ¿Cierto? Es otra orden de que lo haga. Entonces, después de que haga estas dos operaciones, que es una orden que usted le está dando a la máquina, él le va a mostrar en pantalla cuál es el área de ese triángulo, rectángulo. Y se acabó el proceso que estaba haciendo de esa manera. Bien. Ya teniendo como base eso, mis muchachos, ¿cierto? Todo el tema que hemos visto hoy, porque es una teoría larga, ¿cierto? Mucha teoría, chicos. ¿Qué dicen ustedes? Brava, ¿cierto? Un poquito. Poquito. Un poquito, pues entonces, ¿qué sucede? Que esa teoría nos va a ayudar a muchas cosas de aquí en adelante. Si yo no les explico esto, chicos, más adelante me tocaría estar parando, explicando, parando, explicando, parando, explicando, y no los dejaría trabajar. Porque, ay, profe, ¿cómo hago otra cosa? Espere que eso no lo expliqué. Entonces me tocaría estar a todo momento frenando la clase para eso. El procedimiento de la guía de hoy, que van a arrancar a hacer hoy, chicos, si me la pueden enviar hoy mejor, es muy sencillo, miren. El primer enunciado que tengo aquí en el procedimiento es algo tan sencillo como lo siguiente. Ustedes van a leer este enunciado, y este enunciado sencillamente, ¿de qué está hablando? Está hablando de que ustedes van a convertir ese enunciado en un pseudocódigo. O sea, lo van a convertir en forma de lista. Y después de que ustedes conviertan eso en forma de lista, lo van a representar en un diagrama de flujo. Entonces, por ejemplo, mire lo que me está diciendo aquí el enunciado. ¿Cómo limpiar la torre por fuera y por dentro? La torre de un computador, ¿no? Entonces, tengan cuidado. Lo primero que haremos será situar el ordenador en una mesa despejada, espaciosa, con iluminación y ventilación suficiente. O sea que, ¿cómo va a resumir ustedes este primer paso? Si lo van a hacer con un solo paso o lo van a dividir en varios pasos. Alguien va a decir, bueno, primer paso, inicio. Segundo paso, colocar la torre en una mesa amplia. ¿Sí? Tercer paso, colocar una pantalla al lado o una lámpara en la mesa, ¿sí? Que tenga buena iluminación, ¿cierto? Y tercer paso, pues, no sé, correr la mesa al lado de una ventana. Pues puede ser eso, digamos que es la forma como usted lo hace. Ahora, apagamos el equipo y lo desconectamos de la corriente. Pues yo creo que este paso, no sé si este paso sea de primeras o sea hasta aquí, porque muchas veces me dicen, no, profe, pero este paso debería ser el primero, porque pues cómo voy a colocar el equipo encima de una mesa para hacer trabajo si ni siquiera lo he apagado y lo he desconectado. Entonces ustedes dirán, no, este paso va de primeras, o dejémoslo ahí. Bueno, pues depende de cómo se lo quieran manejar. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí les están dando las instrucciones de cómo van a limpiar un computador
de cómo van a limpiar la torre de un computador, ¿sí? Y ustedes lo van a convertir en pseudocódigo. Y después de que lo conviertan en pseudocódigo, lo va a convertir en diagrama de flujo. O sea que va a utilizar estas formitas, ¿sí? Según la que usted considere que debe ir para representar lo que ya hizo primero, representarlo en diagrama de flujo. O sea, va a tener en cuenta estos datos que ya ahorita mismo les voy a compartir en su fundamentación, ¿sí? Entonces, esto simplemente es leerlo y que ustedes lo conviertan en pasos de cómo limpiar el computador. Y mire que es muy sencillo. Apagamos el equipo y lo desconectamos de la corriente. Para limpiar su exterior emplearemos un paño de microfibra humedecido con el líquido limpiador. Usted puede decir aquí, yo voy a limpiar con una toallita y con alcohol isopropílico, pues como ustedes lo quieran llamar. Para los puertos y ranuras, mejor voy a usar una brocha y unos soplos de spray de aire comprimido. En el momento de abrir el equipo, es habitual encontrar tornillos exteriores. Tras retirarlos, permite extraer una lateral para acceder al interior. Entonces, si se dan cuenta, de aquí para abajo, me está dando todas las instrucciones de cómo limpiar un computador. ¿Sí? Ustedes lo van a convertir en pseudocódigo. Entonces, mire lo que dicen los demás puntos. Utilice el pensamiento algorítmico para formular el paso a paso de este proceso. O sea, lo que les estoy diciendo, convertirlo en pseudocódigo. Elabore una lista en pseudocódigo donde se muestre el paso a paso de este procedimiento de limpieza. Luego, represente la lista de pseudocódigo en un diagrama de flujo, ¿cierto? Si hay pasos, mire lo que yo le decía al principio. Si usted considera que un paso o un procedimiento del que él me está hablando se puede dividir en varios pasos, pues divídalo. Mire, divide aquellos pasos que posiblemente representan dos acciones y se deben tratar por separado, ¿cierto? ¿Dónde van a crear el pseudocódigo? Pues lo van a crear en un archivo de Word, ¿cierto? Y ahí mismo con las formas de Word, van a hacer el diagrama de flujo. O sea, ¿qué significa esto? Que usted aquí en Word va a meterse a insertar en formas y va a utilizar algunas formas para mostrar su diagrama. Mire, el inicio, aquí puedo colocar una acción si la necesito. Mire, por acá puedo colocar de pronto una decisión que se me perdió. Oiga, que se me hizo la decisión. No la encuentro. Pero que se me perdió. Aquí está. Aquí está mi decisión, mire. Sí, mire, pueden utilizar estas formitas de Word para crear sus diagramas. ¿Quién alzó por ahí la manito? Yo, profe, esto puedo hacer el diagrama en el programa día y tomo el pantallazo y lo pego. Sí, señor. Sí lo puede hacer. Si usted tiene otro programa que usted considera, no, esto profe, es que en Word me enredo mucho, yo más bien lo prefiero hacer en otro programa que me sé manejar. Ah, listo, perfecto, háganlo. Lo importante es que el diagrama esté hecho. Entonces, sencillamente va a ser eso, mis muchachos. Miren, en realidad la guía... Profe, qué pena, es que me falló un poquito el internet y no le alcancé a escuchar lo del programa. ¿Qué es? ¿Lo de qué? ¿Lo de qué, perdón? Discúlpame, ese no te escuché, yo fui a ti. Es que estaban diciendo algo sobre algún programa, entonces se me fue un momentico el internet y no lo escuché muy bien, qué pena. Ah, listo, no, que Daniel me estaba preguntando que si podría hacer el diagrama en otro programa, que él lo quiere hacer en el programa día. Yo le dije que sí, que no hay lío. Pues aquí digamos que está diciendo o propone que lo hagan en Word, pero si usted tiene otro programita que donde lo puede dibujar de mejor manera y más rápido, pues listo, háganle. No tengo ningún problema. No es condición que tiene que ser en Word. Aquí dice, mire, investigue en Internet qué tipo de dispositivos podría utilizar para la resolución tecnológica de este inconveniente. Ah, lo que pasa es que si usted cree, que si usted está leyendo esto y cree que de pronto tiene que investigar algo porque es que, ¿cuál es el líquido que utilizamos? No, es que no me acuerdo cuál es. Entonces usted va y busca, es alcohol isopropílico. Ah, listo. Que es que utilizan las brochitas, pero ¿qué tipo de brochitas? Ah, listo. Entonces sencillamente eso. Pues puede investigar en Internet si quiere averiguar algún dato que no tenga claro acá, de esa manera, ¿cierto? Que cómo se llama un aparato, es que aquí ya están hablando de aire comprimido para soplar el equipo, pero no, aire comprimido no, porque eso casi no se consigue o es caro. Entonces vengo a Internet y busco un elemento que me permita soplar los equipos. Ah, se llama soplador. Ah, listo, bien. Pero es que yo tengo un secador de pelo que con aire frío me sirve. ¿Listos? Pues también sirve, pues eso no tiene ningún problema. Entonces,
El primer paso, ¿cuál es, mi muchacho? Vuelvo y lo repito. Leer este enunciado y convertirlo en pasos, de pseudocódigo. Después de que lo conviertan en pseudocódigo y lo tengan definido, lo convierten en diagrama de flujo, como les mostraba. Como esto, mire. Primero lo convierten en pasos, y después lo convierten en figuras. Pero primero hay que tener este. ¿Listos? Bien. Y pues contestar estas preguntas. Eso sí es contestarlo muy sencillo. ¿Se logró representar el texto en pseudocódigo? Sí, pero ¿por qué? ¿Se podría haber planteado otra solución? Sí o no, pero ¿por qué? Sí, no me coloquen sí y no, porque es que eso no dice nada. ¿Se habría podido utilizar menos pasos del diagrama de flujo? Sí. Y explica brevemente, todo lo explica muy brevemente del por qué, ¿no? Y aquí en la segunda hojita ya es mucho más fácil, mire. Aquí es tan sencillo. Desarrolle un diagrama de flujo según el pseudocódigo que permita ver los valores distintos para determinar cuál es el valor mayor y escribirlo. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues que ustedes ya tienen aquí, mire aquí, les estoy dando ya el pseudocódigo, pues simplemente lo van a leer y lo van a representar en formas de diagrama de flujo, ¿cierto? Solamente pues que le coloco el enunciado, pues para que usted sepa qué hace esto. Se le coloco el enunciado para que usted sepa este pseudocódigo qué es lo que hace. Y lo mismo va a pasar con el segundo ejercicio. Desarrolle un diagrama de flujo según el pseudocódigo que determine la hipotenusa de un triángulo rectángulo conocido sus dos catetos. Ah, pues sencillamente ya sé. Me está diciendo que voy a crear, que ese pseudocódigo me está hablando de cómo se calcula la hipotenusa teniendo yo la información de los dos catetos. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Representarlo aquí en diagrama de flujo.